Buen día, jóvenes. Tengan ustedes un buen día. Vamos a empezar con las clases programadas para esta semana. En esta oportunidad, para los alumnos del primer año, vamos a iniciar primero haciéndoles recordar lo importante que es la puntualidad como parte de la responsabilidad que tienen para ustedes en su formación y también para los demás. El respeto hacia los demás depende mucho de que sean puntuales, acostúmbrense a ser puntuales en todos, a ser responsables, y ese va a ser un buen hábito que les va a convenir a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la puntualidad es importante. Y hablando de puntualidad, puntualmente vamos a iniciar el desarrollo de este primer tema. Este primer tema tiene como base hablar sobre lo fundamental. Quiere decir tomar el curso como ciencia. Por eso, en primer lugar, lo siguiente, jóvenes. Van a llamar geografía, porque así está en su libro. Cuando ustedes comparan con el Ministerio de Educación, lo pueden entender como la gestión, o sea, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿de acuerdo? Es gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Eso es la geografía. Cuando ustedes consulten por internet van a encontrar con ese nombre y no con geografía. Estoy usando geografía porque así está en su libro, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte del tema, ciencia geográfica, también así está en el libro, ciencia geográfica, y lo voy a desarrollar así, teniendo en cuenta, ustedes en internet lo pueden buscar como la geografía como ciencia. O sea, ¿por qué tomamos la geografía como ciencia? Y ahí viene la explicación, ¿de acuerdo? La geografía como ciencia. Aquí estoy tocando el nombre de ciencia geográfica, ¿de acuerdo? Bien, ya ustedes me conocen, algunos, los que no, los que son nuevos, por si acaso, les habla el profesor Carlos Sánchez de Perú y va a estar siempre para cualquier consulta con ustedes. Bien, al iniciar, jóvenes, acá, en primer lugar, el título, para que te doy esto para que ustedes lo puedan buscar en internet también y puedan comparar, es Principios de la Geografía. Vamos a hablar el día de hoy de cuáles son los principios fundamentales de la geografía. Antes se hablaba de métodos o técnicas que usa la geografía. Se decía sus métodos propios antes, ¿de acuerdo? Bien, empecemos con el primer método. El principio geográfico de causalidad. Recuerden, principio geográfico de causalidad. Algunos le llaman el principio de origen o de explicación. También se relaciona con cuando les hablan de causa y efecto, de un fenómeno, causa y efecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de causalidad nos referimos a estudiar un fenómeno geográfico, cuál es su origen y cuáles son sus consecuencias. Todo fenómeno tiene un origen, tiene una causa, y ese fenómeno va a traer consecuencias. Si yo tomo una nube como ejemplo, lo primero que tengo que ver es cuál es el origen de esa nube. ¿Cuál ha sido la causa de esa nube? Vamos a hablar sobre la evaporación de las aguas de los mares, por ejemplo, para la formación de las nubes. ¿Y la nube qué consecuencias va a traer? Las lluvias, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese punto, causa y efecto o causalidad se refiere a ello. Este principio lo planteó don Alexander von Humboldt, que aquí ustedes lo ven acá, su imagen para que recuerden a don Alexander von Humboldt, ¿de acuerdo? Ahora analicemos el principio geográfico de localización. También se conoce como extensión o lo van a llamar como distribución. Es un principio por el cual, en este caso, el fenómeno geográfico para ser estudiado tiene que ser ubicado geográficamente, mediante la longitud, la altitud, la latitud, ser ubicado geográficamente para ver sus características. Los fenómenos, de acuerdo al lugar en que se desarrollan, por lugares que se encuentren alejados de la línea ecuatorial o cerca de la línea ecuatorial, en este caso van a tener ciertas características. Entonces la ubicación es muy importante como un principio fundamental. Una cosa es hablar de las nubes de la costa, otra las nubes que están en la sierra, otra las nubes que están en la parte amazónica. Ven, por la misma ubicación tiene características diferentes. Entonces el principio de localización se refiere a eso. ¿De acuerdo? Este principio de localización lo planteó en este caso Freix Raxel.
Ahora hablamos de principio geográfico de descripción. El principio geográfico de descripción también se le conoce como de universalización. Universalización. O también algunos le llaman de generalización. Entonces, ¿en qué consiste? En lo fundamental nos dice que hay que tener como principio describir bien el fenómeno geográfico. Para poder interpretar, para poder entender un fenómeno, hay que ver sus características fundamentales, o sea que hay que describirlo. De acuerdo a la descripción podemos tomar. Cuando describimos efectivamente una nube, por ejemplo, tenemos que ver si es liviana, qué color tiene, está consolidada, está muy oscura, para tener la referencia, está llena de agua o no, si está propensa a la lluvia o no. Entonces todo eso tenemos que describir. En la descripción es importante de un fenómeno geográfico. Ahora, este principio lo planteó Paul Vidal de la Blache. ¿De acuerdo? Paul Vidal de la Blache planteó el principio geográfico de descripción. Vamos a ver ahora el principio geográfico de actividad. También lo van a encontrar ustedes en las redes como el principio de evolución o principio de dinamismo. Así, evolución o dinamismo. Este principio de actividad nos da a entender que todo fenómeno está en constante actividad, todo está en movimiento, todo está en evolución, no hay nada que esté estancado permanentemente, no, todo objeto, los ríos, los volcanes, las nubes que estaba poniendo como ejemplo, están en constante actividad, o consolidándose o expandiéndose, pero están en actividad. Entonces, este principio de actividad lo propuso, en este caso, Jan Brunes, propuso el principio geográfico de actividad, para que usemos siempre en mente de que todo fenómeno geográfico siempre va a estar en evolución o un dinamismo. ¿De acuerdo? Ahora tratemos del principio geográfico de comparación. El principio de comparación. Este principio de comparación nos habla que los fenómenos hay que compararlos para ver sus conceptos. Si ustedes ven 1, 2, 3 lagos, yo puedo estar en el lago Titicaca, he visto primero el lago Junín, he visto el lago de Conococha, he estado en el lago Titicaca, entonces yo puedo decir, el lago Titicaca es más extenso, tiene mayor altitud que el lago Junín o que el lago de Conococha. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy, por ejemplo, en Canadá, en la frontera Canadá con Estados Unidos, en el lago superior, me doy cuenta que ese lago superior es mucho más grande que el lago Titicaca. ¿Se dan cuenta? Pero esa definición la tengo que dar porque los tengo que comparar. Al comparar dos fenómenos geográficos, puedo determinar si uno es más grande, más extenso, más pequeño. Si uno es caudaloso o es torrentoso, en el caso de los ríos. Entonces, por ello importante es comparar los fenómenos geográficos. Este principio lo va a plantear Carlos von Ritter, que es el principio, repito, de comparación. Luego tenemos el principio geográfico de conexión. También lo pueden encontrar en las redes como de coordinación. O le dicen principio de relación también. Principio de relación, principio de coordinación, en la que nos dice que todo fenómeno geográfico está interrelacionado, está interconectado con lo demás. No se puede estudiar un fenómeno aislado. El ejemplo que les colocaba a ustedes, nubes, las nubes también tienen que ver con la fuerza de gravedad de la Tierra, por ejemplo. La gravedad tiene una fuerza de atracción y eso hace que las nubes no se sigan elevando, llegan hasta cierta altura, ya no siguen más porque hay una fuerza de atracción. El movimiento de la Tierra genera dirección de vientos y los vientos van a empujar, se puede decir así, van a trasladar a las nubes. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo tiene que haber momento de traslación, los vientos, los rayos solares también van a permitir el cambio de estado de las nubes. Entonces miren, todo esto está interrelacionado. Este principio de conexión también fue planteado por Jan Brunes. Principio de conexión, principio de
o llamado relación o de coordinación. ¿De acuerdo? Con esto vemos los principios fundamentales. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Ahora vamos a tratar de un tema importante, que es la división de la geografía. En la actualidad, ¿cómo analizamos la geografía? En primer lugar, quiero hacerles una aclaración. Tradicionalmente se habla de una clasificación diciendo geografía general y geografía regional, como ustedes lo ven acá en la gráfica. Pero actualmente los geógrafos dicen que no puede haber una geografía regional. La geografía de antemano ya es región. O sea, no podemos ver cosas generales y cosas particulares, no un todo. Por eso que mayormente ya se ve todo en geografía general. Más bien, lo que tenemos que dividir o subdividir, la geografía general la podemos dividir en dos, en la geografía física y la geografía humana. Para el estudio, la geografía física, por ejemplo, la vamos a ver en partes. Tenemos la geomorfología, como ustedes ven ahí. La geografía física la dividimos en geomorfología, que se refiere al estudio del relieve y todos los factores volcánicos, en este caso, o plutónicos, que influyen en ese cambio del relieve terrestre. Todo eso hablamos de la geomorfología. La climatología. La climatología también son conceptos que se toman actualmente. Se ha acordado que conceptos climatológicos se van a aplicar, se van a tomar como concepto después que haya tenido una prueba de 30 años. Es decir, si una localidad tiene un determinado clima, un determinado tiempo, por ejemplo, entonces, para que esto quede fijo, tienen que pasar 30 años consecutivos. Y ya se puede decir que esa localidad tiene ese tipo de clima. Ese es el acuerdo que se ha tomado a nivel internacional, los institutos geofísicos, para poder llegar. ¿El resto qué es? El resto sería lo que se llama tiempo. Entonces no es correcto decir cómo está el clima en Tumbes, cómo está el clima ahora en Ica, no, cómo está el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo está el tiempo en este momento en tal lugar? Bien, entonces eso les explico por lo que es la climatología. Luego tenemos la hidrografía. La hidrografía es la que va a estudiar sobre la Tierra, la hidrografía, la parte, se puede decir, de plano. Por ejemplo, las cuencas hidrográficas, los mares, los lagos, todo eso hace la hidrografía, mapa geométrico de campo. No confundir con la hidrología, porque la hidrología ya ve las aguas en la atmósfera y en la tierra. La hidrología, así como ve los mares, también ve la humedad, ve las nubes, el agua que está en el espacio, las filtraciones, todo ese ciclo, eso ve la hidrología, ¿de acuerdo? En cambio, la hidrografía se refiere a la parte plana, solamente cuencas de ríos, los mares, los océanos, los lagos, ¿de acuerdo? Para que no se confundan esa parte. Luego tenemos la biogeografía, como ustedes ven ahí, la biogeografía, que se divide en dos. Por ahora vamos a ver así. La fitogeografía, la distribución geográfica de la flora, de las plantas. Pero no confundir con la botánica ni con la biología. Recuerden, la biogeografía se divide en fitogeografía y la fitogeografía estudia la distribución geográfica de la flora, o sea, las plantas. De igual manera, la zoogeografía estudia la distribución geográfica de la fauna, los animales, cómo se distribuyen, ¿de acuerdo? De acuerdo al territorio y cosas por características particulares. Entonces tienen la fitogeografía y la zoogeografía. Ahora, entremos en la geografía humana. En la geografía humana, como ustedes ven aquí en la gráfica, en la geografía humana vamos a ver varias subdivisiones. Vamos a ver las principales. Por ejemplo, la geografía poblacional. Cuando hablamos de una geografía poblacional, puede ser una geografía urbana, cuando se habla de ciudades, ¿no? Una ciudad, una capital, todo lo que sucede en la parte de como ciudad, sector de parques, sectores urbanos, cosas por el estilo, todo ciudad. Pero hay una geografía rural.
Y la geografía rural habla de los sectores agrícolas, de los campos, lo que no es urbano. ¿De acuerdo? Entonces hay una geografía rural. Lógicamente que también hay una geografía médica, donde distribuye la parte de pandemias, la parte de, por ejemplo, de conflictos o epidemias, cómo se localizan geográficamente. Luego tiene la geografía económica. La geografía económica analiza varios aspectos, como por ejemplo la parte comercial, la parte de comercio, intercambios comerciales, importaciones, exportaciones, la geografía económica en el sector terciario, por ejemplo. La geografía económica también se subdivide a lo que es la geografía de transportes, el transporte, cómo se trasladan los productos, las materias primas, ¿no es cierto? El transporte. La geografía económica tiene que ver también con la geografía turística, el turismo. Es decir, la geografía turística analiza los recursos de cada país que ha dado la naturaleza y cómo esto va a influenciar en la economía de un país. O sea, la geografía turística. Todo está dentro de la geografía económica. Luego tenemos la geografía política. La geografía política, recuerden bien, se dedica a ver la división administrativa. Cuando digo, por ejemplo, el Perú, en regiones o departamentos, provincias, distritos, cómo está dividido administrativamente. A eso se refiere con geografía política. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con partidos políticos, por si acaso. La geografía política es la división, cómo está administrado un país. ¿No es cierto? En este caso, repito, departamentos, provincias, distritos, así, caseríos. Y luego viene la geografía histórica, en la que ve la evolución de los pueblos, ¿no? Con los restos arquitectónicos, como vamos viendo en la geografía, dónde se han desarrollado ciertos pueblos y cómo ha sido el proceso de civilización. Ya, esos son los campos mayormente, por ahora, que ustedes deben tener en cuenta en la división de la geografía. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, en el inicio del curso de geografía vamos a tocar esta vez los principios y la división de la geografía. ¿De acuerdo? Más adelante tienen ustedes ya que analizar que hay corrientes geográficas. Corrientes geográficas como por ejemplo aquellos que dicen de que el desarrollo de los pueblos depende, algunos dicen esta corriente, de el medio ambiente. O sea que si están en lugares que tienen terrenos, paisajes que tienen buenos productos, hay buena geografía, el pueblo se desarrolla más. En cambio, hay otros que dicen que no depende de eso, que depende de la habilidad y destreza del hombre. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Qué es más importante, la habilidad y destreza del hombre o la naturaleza, el paisaje en este caso? Y esa viene las discusiones, pero eso lo vemos más adelante. Por ahora, vemos los principios y lo que es la división geográfica. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, más bien, gracias por su atención y por ahora, tengan en cuenta, les estoy colocando preguntas para que ustedes desarrollen con el tiempo. Recuerden que van a tener más que 30 minutos para desarrollar. Son 6 preguntas con alternativas múltiples. Y cada pregunta tiene un valor de 3 puntos. Para que ustedes, al resolver toda la prueba, tendrían 18. Cada examen, o sea que tengamos en clase semanalmente en el curso de geografía, va a ser para máximo 18 puntos. ¿De acuerdo? Bien, les voy a dejar para que ustedes desarrollen, en este caso, el examen. En la próxima clase que tengo con ustedes, desarrollo las preguntas y también algunos inconvenientes o algunas dudas que tengan al respecto. Y después seguimos con el segundo tema. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su